Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Hola y bienvenido, Nen Charlo, registrándose. Realmente ha pasado un tiempo, ¿no? Juro que no planeé dejar la historia pendiente tanto tiempo, pero sinceramente, 2025 no ha sido mi año de escritura. Tuvo sus altibajos, sobre todo bajos, y antes de darme cuenta, tenía más cosas que hacer, más distracciones, y de alguna manera, se trasladó a 2026 antes de terminar este capítulo. Perdón por haberlos hecho esperar tanto, y lamento aún más decir que es una especie de capítulo filtro. Bueno, no lo llamaría exactamente un filtro. Este es un último momento de paz en el club de periodismo antes de que finalmente llegue el meollo de la historia. Sí, probablemente todos saben lo que viene. Échenme la culpa por emocionarme. Eso es todo, sin necesidad de una nota de autor de 2000 palabras para aburrirlos. Gracias a todos los que siguieron pendientes de esta historia. Espero que la sigan disfrutando. Sin duda intentaré enviar el siguiente capítulo mucho antes, pero soy yo, así que sé que no debo hacer promesas que no cumpliré. Disfruta del nuevo capítulo y, como siempre, no dudes en compartir tus pensamientos. Portada, Yukari, confundida, se sienta detrás de una vieja cámara mientras observa a Jin, en su forma de hombre lobo, huyendo de Kurumu, quien sostiene un plumero y está vestida de ama de casa. Sukune está sentado a una mesa, aceptando una taza de té de Misore, quien está vestida de geisha. A diferencia del resto del grupo, que visten ropa japonesa, Tsuna y Moka aparecen en la imagen, vestidos con elegantes trajes junto a un gran espejo, con una Moka reflejada en el reflejo en lugar de su yo habitual. Lambo, con ropa similar, corre detrás de ellos, arrastrando la bazuca de 10 años. Capítulo 25, Di queso. Era un día inusualmente tranquilo para la siempre caótica Academia Yokai. El cielo, en lugar de su color rojo sangre, adoptó un tono naranja quemado más relajante, los cuervos y buitres estaban extrañamente ausentes, e incluso los gritos atormentados de las almas desafortunadas eran poco más que débiles ruidos de fondo. Se diría que la atmósfera actual era idílica. Era el comienzo del fin de semana, cuando incluso los monstruos más sanguinarios se relajaban un poco, tomándose un merecido descanso de sus estudios o batallas por la supremacía. Los profesores suspiraban aliviados al dejar de contener fuegos y empezar a calificar los diversos exámenes y pruebas que habían tenido durante la larga semana, e incluso los diversos clubes extraescolares, desde el turbio club de química hasta el ruidosísimo club de karate, decidieron tomarse un inusual día libre y relajarse. Todos excepto un club especular. No hay tiempo para que se queden sentados, perezosos. Tenemos que terminar un trabajo y quiero que esté listo para ayer, exclamó Morioka Hinei, presidente del club de periodismo, mientras golpeaba su escritorio con un golpe sordo. A diferencia de su atuendo habitual, llevaba un sombrero fedora gris con una pequeña etiqueta de papel pegada a un lado con las palabras editor en jefe, además de una larga bufanda negra alrededor del cuello y un cigarro en la mano derecha. Nadie se molestó en preguntar cómo había conseguido un cigarro. La sala del club, normalmente organizada y ordenada, parecía un campo de batalla, y sus miembros, a diferencia del presidente, parecían más bien veteranos heridos que regresaban del frente. Escritorios y sillas estaban desordenados, había papeles por todas partes sin ningún orden en particular, además de varios platos vacíos esparcidos por el suelo. Ni siquiera las paredes del aula se salvaron de la tragedia. Varias pizarras, llenas de diversas imágenes y artículos, las cubrían, junto con pequeños hilos de colores que las conectaban, como una red desordenada, aunque llamarlas organizadas o impecables sería un error. Varios papeles estaban arrugados, algunos llenos de manchas de diversos colores y orígenes, y una de las pizarras parecía haberse incendiado antes de ser congelada rápidamente para preservarla al máximo. Como si tuvieras espacio para hablar, gritó Kurumu furioso, antes de soltar un gemido lastimero y dejar caer la cabeza sobre el escritorio manchado de tinta donde antes descansaba. Llevamos 3 días trabajando peor que esclavos, mientras que tú solo te has sentado ahí y nos has dado órdenes a gritos. Órdenes irrazonables, además. Yukari se sumó a las quejas, inflando las mejillas con indignación, e incluso su cuerpo se balanceó peligrosamente en el mismo sitio. Era difícil reconocer a las chicas a primera vista.
Kurumu, que siempre se esmeraba en lucir impecable y, aún más importante, sexy, parecía recién llegada de una semana entera de fiesta y ni siquiera de las buenas. Su ropa y su cabello estaban despeinados, como si no hubiera dormido ni se hubiera bañado bien en días, su piel estaba pálida y tenía grandes ojeras. El lado izquierdo de su rostro tenía varias manchas e incluso una o dos palabras medio visibles, evidencia de que en algún momento se quedó dormida mientras trabajaba. El sombrero de Yukari quedó tirado en un rincón, olvidado, e incluso su fiel capa apenas le colgaba. Se veía aún más delgada y menuda de lo habitual, con dificultades para mantenerse erguida y mucho menos para realizar cualquier trabajo. Su varita fue reemplazada por una regla cómicamente grande y larga que usaba más como bastón para sostenerse que para cualquier otro propósito. Tranquilos, chicos. No tiene sentido discutir sobre este punto. Será más rápido y fácil trabajar juntos y terminarlo después de haber recorrido todo este camino, dijo Tsukune con voz tranquila, levantando las manos en un gesto apaciguador. A pesar de sus palabras, el humano no ha sobrevivido los últimos días de prueba sin un solo rasguño. La fatiga que sentían todos también lo aquejaba, su ojo izquierdo estaba extrañamente hinchado, y le faltaba toda la manga del brazo derecho, como si se la hubieran arrancado. Es cierto que era el que tenía peor aspecto, al menos en cuanto a daños reales. Pero Tsukune-kun, se quejó Kurumu como era de esperar, pero no pudo seguir enojada con su predestinado compañero. Así, la posición eterna de Tsukune, ser la zanahoria para motivar a Kurumu y la menos indicada para frenar sus peores rasgos, nació y fue explotada sin piedad en nombre del bien común. No te preocupes, ya casi terminamos. Entonces podremos celebrar nuestro primer periódico como club de periodismo. Respondió con una alegría casi excesiva para su aspecto desaliñado mientras se acercaba a uno de los armarios llenos de materiales diversos. De dónde sacó tanta energía, nadie lo sabía. Al abrirla, parpadeó desconcertado al ver a Misore sentada dentro, entregándole los materiales con una expresión seria. Parecía bastante cómoda y contenta incluso cuando el Tsukune la cerró con suavidad. Si hubiera sido el Tsukune de principios de año, habría gritado como una niña. No, incluso hace una semana, la reacción fue la misma. Desde entonces, su grupo se acostumbró a las peculiaridades de la mujer de nieve, su tendencia a esconderse en los lugares más insólitos, a aparecer de repente como una acosadora, y a su preferencia por hablar lo menos posible, prestando demasiada atención a los demás. Eso, y a pesar de su personalidad, hacía que Tsukune apenas tuviera energía para reaccionar. Los demás aparentemente superaron la sorpresa de encontrar a Misore en los lugares más inesperados, contribuyendo a su misteriosa manera, y en general también se llevaban bien con ella. Claro que, como siempre, siempre había una excepción. Señal para ruidos posesivos del súcubo. ¿Cómo es que nadie se inmuta ante la acosadora que embosca a mi amado como si fuera algo completamente normal? ¿Por qué se le permite estar aquí? Esto es una actividad del club, exigió Kurumu con renovado vigor y con la furia de una mujer que defiende a su hombre de los buitres. Al menos en su mente. ¿Y por qué es este nuestro primer trabajo? Ya tuvimos el primero hace poco más de un mes. Bueno, es socia del club, señaló Lambo amablemente mientras salía de debajo del escritorio. Estaba durmiendo la siesta, e incluso dejó escapar un bostezo exagerado al ponerse de pie. El afro del chico bovino lucía aún más desaliñado que de costumbre, como si se hubiera electrocutado. A pesar de eso, parecía el más fresco y sin lesiones del grupo, excepto Jin. Nekonome Sensei lloró a mares cuando aprobó su forma, murmurando que Misore por fin tenía amigos de confianza, continuó Yukari, sin más demora, actuando como si lo hubiera ensayado de antemano. Y también sabe muchísimas cosas sobre nuestro club y sobre los periódicos en general, añadió Tsukune, refiriéndose al álbum de recortes acosador que le mostró en su primer encuentro. La protagonista de la conversación solo se asomó de su escondite con curiosidad, ladeó la cabeza confundida, con una piruleta en la boca, antes de salir sin decir palabra y entregarle otro fajo de papeles a Yukari, quien le dio las gracias exhausta. Luego regresó a su sitio, sin parecer molesta en absoluto. La súcubo soltó un grito silencioso ante la interacción, antes de soltar uno audible al recibir un borrador en la cabeza. Indignada, se giró hacia el supuesto presidente del club, quien, si cabe, parecía aún más aburrido que antes. Y tenía otro borrador en la mano derecha, listo para ser lanzado.
Si ya terminaron de gritar como una arpía, mejor vuelvan al trabajo si quieren cumplir con la fecha límite, les dijo, antes de suspirar al ver la pregunta no formulada en los ojos de los demás. Parecía que Kurumu no era el único que estaba un poco confundido. ¿Nunca me haces caso cuando te digo algo?, preguntó retóricamente, sin siquiera esperar la respuesta. Olvídalo. Ese pequeño periódico que hicimos no era más que un requisito para que nos permitieran funcionar como club de prensa. Una prueba, por así decirlo. Una prueba, repitieron confundidos los miembros de primer año del club de periodismo. Sí, una prueba. O sea, por muy irresponsable que sea esta escuela en sus buenos días, aún necesitan asegurarse de que los clubes puedan hacer lo que dicen hacer, o al menos estén dispuestos a hacerlo. El hombre lobo continuó encogiéndose de hombros. No se imprimieron muchos periódicos, apenas lo suficientes para los profesores y miembros del consejo estudiantil interesados, además de que solo fueron unos pocos artículos, mucho menos de lo que se publica en un periódico normal. Como dije, fue una prueba, y esto será lo máximo. Los demás miembros asintieron distraídamente ante la explicación. Tenía sentido y, en cierto modo, respondía a algunas de sus preguntas, pero todos estaban distraídos por esa pregunta evidente. ¿Cómo consiguió Misore su edición de prueba, a pesar de que aparentemente no asistió a la escuela antes de acercarse a Tsukune? Sus meditaciones fueron interrumpidas por el presidente del club, cuya paciencia con sus payasadas se había agotado, y dio una palmada en el escritorio. Bueno, basta de espera. Tenemos que terminar un trabajo y nadie se va hasta que tenga el manuscrito completo en mis manos. A pesar de algunas quejas, principalmente de Kurumu, el resto del grupo rápidamente se puso a trabajar, incluso Misore, que salió de su armario, y ambos se unieron. Satisfecho, Jin se recostó en su silla y continuó supervisándolos con ojos penetrantes. Mientras trabajaban, la mañana se convirtió en la tarde, y pronto agotaron las pocas energías que les quedaban. Poco después de que el sol comenzara a descender hacia el horizonte, todos estaban tumbados en sus escritorios, completamente agotados. La causa de su derrota no fue el agotamiento, sino un enemigo mucho más astuto y poderoso, el hambre. Tengo tanta hambre, se quejó Kurumu mientras se hacía un ovillo y su estómago emitía ruidos que avergonzaban a la mayoría de los monstruos. Tal vez no fue una buena idea saltarse tanto el desayuno como el almuerzo, dijo Tsukune con una leve sonrisa, incluso cuando parecía que su alma lo abandonaba. Jin murmuró algo ininteligible con la boca tapada por el escritorio donde descansaba. Tras muchas insistencias y ruegos, también empezó a trabajar de verdad con la esperanza de terminar a tiempo, pero incluso él se quedó sin fuerzas. Como si escuchara sus oraciones desde el cielo, la puerta del salón del club se abrió y Moka y Tsuna entraron, ambos balanceando una gran cantidad de cajas de bento en sus brazos. Ya estamos de vuelta, todos. El vampiro los saludó alegremente, depositando con cuidado las cajas en el escritorio más grande. Tsuna-senpai, Moka-san. ¿Dónde estaban?, preguntó Tsukune con curiosidad mientras se levantaba, pero Kurumu lo interrumpió rápidamente y cargó hacia adelante como un tiburón que oliera sangre. Comida, gritó la súcubo delirantemente justo cuando estaba a punto de saltar sobre la gran colección de comida, solo obligada a detenerse por Tsuna, quien sin contemplaciones le empujó un bento en la cara. Preparamos el almuerzo, ofreció Moka con una sonrisa mientras repartía pacientemente varias cajas a los adolescentes que la rodeaban. Incluso Misore parecía inusualmente ansiosa. Pensamos que se olvidarían de ello, así que decidimos llevarles la comida, agregó Tsuna con su habitual tono tranquilo, aunque tuvo que usar una mano para contener a un lambo que babeaba. Las cajas se distribuyeron rápidamente y todos tomaron asiento. Pronto, la emoción dio paso a llantos y lágrimas de alegría mientras comían. ¡Qué rico!, exclamó Yukari mientras se metía la comida en la boca, con algunos trozos de arroz pegados a la cara. Estaba tan desordenado que Moka, entre risas, tuvo que agarrar un pañuelo y limpiarse la cara como una madre cariñosa. No es que a la bruja le importara, sobre todo porque era uno de los pocos momentos en que Moka le prestaba más atención que a Tsuna. ¿Dónde conseguiste esto? La comida del colegio nunca está tan buena, preguntó Jin con curiosidad mientras comía, con su bento lleno de carne sobre carne. Justo como le gustaba. Y la cafetería está cerrada de todos modos, señaló Tsukune antes de volver a engullir su soba con gran entusiasmo.
Nos dejaron entrar y lo hicimos nosotros mismos, les dijo la chica de cabello rosa con una sonrisa orgullosa y arcoíris brillando a su alrededor. Había tanta luz que la mayoría se cubrió los ojos instintivamente. Conozco a un chico. Tsuna, en cambio, se mostró críptico como siempre, disfrutando claramente del espectáculo. Con su aparente trabajo como distribuidor de alimentos terminado, el adolescente caminó hasta la pared más cercana, golpeó una parte al azar y, para asombro de todos, un panel se deslizó suavemente, revelando una pequeña máquina de café con una taza humeante ya preparada y esperando. En ese momento, los miembros del club de periodismo decidieron por unanimidad dejar de preguntar cómo y por qué en lo que respecta a Tsuna y sus peculiaridades, y seguir adelante. En cambio, todos centraron su atención en la comida. Está buenísimo. No sabía que cocinabas así, Moka-san. Tsukune la elogió con una sonrisa serena, sintiendo que su ánimo se rejuvenecía tras la deliciosa comida. Normalmente, Kurumu habría sentido celos por eso, despotricando sobre su pérdida como mujer, pero incluso ella se perdió en la sensación de dicha en su lengua. Del mismo modo, Yukari parecía estar en su propio mundo, chillando suavemente para sí misma. Pero no fui yo. Fue Tsuna quien hizo la mayor parte de la comida, respondió Moka con una sonrisa radiante. Atónitos, todos voltearon a ver al adolescente castaño a la vez, con asombro en sus rostros. Tsuna, en un inusual momento de vergüenza, se sonrojó levemente mientras se concentraba en beber su café, con la intención de ignorar a los demás. Por eso sabe tanto a la comida de Kazan, dijo Lambo con una expresión de felicidad y enseguida volvió a devorar su comida. Delicioso. Fue todo lo que ofreció Misore, comiendo delicadamente el plato de sushi preparado para ella. ¿Y no está envenenado?, preguntó Tsukune en voz alta, incrédulo, mientras observaba con recelo el huevo cocido que sostenía en sus palillos. No le sorprendería. De todos ellos, Tsukune era el blanco más frecuente de las sorpresas más inesperadas y tortuosas de Tsuna. No, no lo es. No soy tan sádico, respondió Tsuna poniendo los ojos en blanco antes de tomar un gran sorbo de su bebida. Todavía. ¿Por qué tuviste que añadir ese siniestro todavía al final? Eso lo hace parecer aún más probable. ¿Quién sabe? Soltó otra carcajada que los asustó muchísimo antes de servirse otra taza. Nadie se atrevió a desafiarlo después de eso. Era más prudente disfrutar de la comida sorprendentemente deliciosa y volver a terminar su trabajo. Preferiblemente antes de verse obligado a trasnochar. Con la barriga llena, Moka y Tsuna reforzaron la fuerza laboral, captando la esquiva luz al final del túnel interminable. Se lanzaron de nuevo con renovado entusiasmo y trabajaron juntos como una máquina bien engrasada. Pasaron un par de horas más, afortunadamente sin muchas quejas, y luego finalmente se pronunciaron las palabras que todos esperaban. Está terminado, dijo Tsukune con una sonrisa cansada mientras juntaban el último artículo y lo colocaban en su carpeta. Una ronda de suspiros de agotamiento siguió a su proclamación. Gracias a Dios. Voy a dormir una semana entera, murmuró Kurumu mientras estiraba el cuerpo en vano para despertarse un poco. Pero Lambo ya te ganó, comentó Moka con una pequeña sonrisa mientras miraba al chico dormitando. Tsuna y Jin, en marcado contraste, se veían mucho mejor. Aunque ambos mostraban signos de agotamiento, se veían contentos mientras veían al resto del grupo celebrar. Si ahora están cansados, ¿en qué estado estarán durante los exámenes y haciendo un periódico?, preguntó Tsuna en broma, con una mirada que delataba cariño. No será tan malo. La primera vez es la más difícil, y verán que todo ese esfuerzo da sus frutos cuando los distribuyamos mañana. Eso les dará todo el ánimo que necesitan, dijo el hombre lobo con tono sabio, con la mirada ligeramente nublada mientras viejos recuerdos le daban vueltas en la cabeza. Cuidado, algunos podrían empezar a pensar que te agradamos, respondió Tsuna de forma descarada. El hombre lobo le sacó la lengua con madurez al exmafioso, iniciando una guerra silenciosa de muecas en el fondo. Las apagadas celebraciones fueron tristemente interrumpidas por un grito de pánico de Yukari, la pequeña bruja aparentemente a un paso de llorar. ¿Qué pasa, Yukari-chan? Moka se apresuró a ir a su lado, mostrando su lado fraternal. Esto es realmente malo. Hay media página en blanco y no hay artículos que incluir.
¿cómo es posible?, preguntó Tsukune, frunciendo el ceño con preocupación. Lo habíamos planeado todo de antemano, y teníamos justo lo suficiente para llenar el periódico. ¿Cortamos demasiado durante la edición?, se preguntó Kurumu mientras los demás se reunían alrededor de la mesa de Yukari. O tal vez lo cortaron para evitar enojar a ciertas partes por haberlo llamado la atención, dijo Tsuna en voz baja, enviando una mirada calculadora al presidente del club. Afortunadamente, nadie más que el destinatario lo oyó, gracias a su oído más agudo, pero Jin no mostró ninguna reacción salvo un tic momentáneo. ¿Deberíamos intentar reutilizar lo que recortamos?, preguntó Tsukune con calma, intentando no exagerar. No eran buenas noticias, pero ya casi habían terminado. No tenía sentido entrar en pánico tan cerca de la meta. No funcionaría. Sorprendentemente, fue Misore quien habló, y la mujer de nieve apareció a su lado. Casi todo se cortó por alguna razón, y si intentábamos alargar un poco los artículos, se complicaría la lectura del periódico. Pero tenemos que usar algo, no podemos dejar un vacío tan evidente. Y no tenemos tiempo para investigar y escribir un artículo nuevo, replicó Moka, mordiéndose el pulgar inconscientemente, preocupada. Estallido. Todos saltaron instintivamente cuando un gong fuerte y profundo resonó por la sala, obligando a los más aguerridos del grupo a mirar a su alrededor, buscando a un posible enemigo. Para su sorpresa, solo encontraron a Tsuna guardando con indiferencia el gong que acababa de golpear con un mazo, con aspecto de no haberlos asustado a propósito. ¿Para qué fue eso?, se quejó Jin, tapándose los oídos con las manos, con sus sentidos agudizados en su contra, aunque los demás compartían el sentimiento en silencio. No importa. Tsuna lo ignoró con indiferencia, su sonrisa inocente no engañó a nadie. Definitivamente me preocupa, murmuró Kurumu con el ceño fruncido, pero valoraba demasiado su salud como para decirlo en voz alta. Tsuna era bastante exigente cuando estaba de buen humor, nadie quería enojarlo de verdad cuando había explosivos, armas u objetos contundentes cerca. En mi opinión, aún nos quedan unas horas antes de que acabe el día. 3 horas, más o menos. Eso debería darnos tiempo más que suficiente. ¿Tiempo suficiente para qué?, preguntó Tsukune, mientras su cuerpo comenzaba a temblar inconscientemente. Normalmente, las cosas nunca terminaban bien cuando Tsuna tenía nuevas ideas que probar. Solía implicar un daño mortal, y la sonrisa diabólica que el adolescente castaño le dedicó no era para nada tranquilizadora. Bueno, es hora del primer concurso de mejor fotografía al estilo Bongola, fue lo que dijo crípticamente, terminando justo a tiempo cuando una gran y colorida pancarta cayó detrás de él, con las palabras, Mejor fotografía Bongola, escritas en inglés. ¿Concurso a la mejor foto?, preguntó Yukari, quien parecía más confundida que nada en el último minuto, con una inclinación de cabeza confundida. En contraste, la reacción de Lambo fue mucho más animada. Al estilo Bongola. Estaba claramente lleno de miedo, su rostro no era diferente al de un veterano que vio demasiado y estaba reviviendo los horrores de la guerra. Tsukune, de repente, no sintió tanta curiosidad por lo que podría provocar una reacción como esa en alguien con el tipo de entrenamiento de Tsuna. Como el espacio en blanco no es tan grande para un artículo completo ni nada parecido, creo que una foto bastaría para llenarlo. Aún tenemos un par de horas al día, así que ¿por qué no motivarnos y divertirnos un poco? Quienes tengan la mejor foto útil ganarán. A pesar del tono tranquilizador, su sonrisa era impresionante. ¿Ganar qué, exactamente? Y casi ningún club está activo hoy, ¿qué podríamos encontrar para sacar una foto?, replicó Kurumu con una ceja levantada. Parece posible. La falta de opciones no detendría a un reportero de verdad, comentó Jin con un gesto sabio. Solo que, por alguna razón, estaba agachado. Deja de intentar parecer madura mientras intentas mirarme bajo la falda, gritó la súcubo furiosa mientras empezaba a pisotearle la cara al hombre lobo. Bueno, no se equivoca. No es una foto de portada, así que no tiene que ser grandiosa ni estar llena de acción. Una foto de la escuela serviría o algo que combine con nuestro primer número, explicó Tsuna, ignorando con indiferencia los llantos desganados de Jin. En cuanto a la recompensa, ¿qué tal una semana libre de entrenamiento? Al unísono, todos los miembros del club de periodismo se detuvieron en seco, con los ojos abiertos y la boca abierta.
La esperanza floreció en sus corazones al imaginarse descansando tranquilamente o divirtiéndose, en lugar de estar atrapados en el nuevo curso de entrenamiento de Tsuna. Nadie podía imaginar que el severo capataz les ofreciera algo así. Y Tsuna preparará el almuerzo para el ganador esa semana. Moka añadió eso para endulzar el trato. Aunque por la cara de sorpresa de Tsuna, este no estaba al tanto del acuerdo. Los dos se miraron en silencio. La vampira le dedicó una sonrisa pícara, que le habría sentado mejor a su yo liberado. La adolescente castaña parpadeó una vez antes de ceder, encogiéndose de hombros con desgana. Moka vitoreó la victoria en silencio. «¿En serio?», gritó Lambo, ya babeando mientras imaginaba almuerzos caseros para toda una semana, como los que mamá le preparaba. Los demás estaban igualmente atrapados en sus propias ensoñaciones. «Sí, claro», confirmó Tsuna sintiendo, antes de que una sonrisa demasiado familiar se dibujara en su rostro. «Pero el que quede último tendrá que pagar los ingredientes». Eso los dejó sin aliento de inmediato. Como estudiantes, la mayoría tenían poco dinero para pagar, por eso la comida de la cafetería, aunque no fuera muy buena, era bienvenida, ya que era gratis. Pagar por una semana entera de comida era un poco abrumador. Aún así, las ventajas superaron los riesgos y pronto todos aceptaron participar en la competición improvisada. «Muy bien, entonces hagamos parejas», explicó Tsuna aplaudiendo. «Después de todo, aunque dije que tenemos tiempo, nos llevaría demasiado tiempo revisar las fotos de todos una por una, así que haremos parejas. Piensa que duplicas tus posibilidades de ganar». «Eso, tiene algo de sentido», admitió Kurumu, quien estaba a punto de protestar por principios, lentamente, mientras los demás expresaban lo mismo. Con eso, se formaron las parejas y comenzó el primer concurso de mejor foto al estilo bongola. Naturalmente, no todas las parejas quedaron satisfechas con la forma en que se las dividió. Pareja 1, Kurumu y Misore. «¿Por qué nos emparejaron?», gimió la súcubo mientras caía de rodillas dramáticamente. «Quería estar con Tsukune-kun». Misore, por su parte, permaneció imperturbable y solo sacó una nueva paleta para reemplazar la vieja. «Simplemente no me detengas y ganaremos», dijo con una intensidad tranquila, diferente a la que era habitual en ella. Era discutible si la idea del reto, la comida gratis o la semana libre de entrenamiento la motivaron. Pero en ese momento nació una combinación única. Pareja 2, Lambo y Yukari. Los dos miembros más jóvenes del club, y probablemente de toda la escuela, se miraron, con expresiones apagadas y vacías al encontrarse en el grupo infantil. Entonces, apenas un momento después, intercambiaron algo sin decirse, y ambos esbozaron una sonrisa pícara que inquietó un poco a los demás. «¿Por qué siento que creamos algo que nunca debió haber nacido?», preguntó Tsukune retóricamente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Teniendo en cuenta que Yukari lo había atacado antes con sus bromas, y que también era uno de los muñecos de práctica de munición real más frecuentes de Lambo, tenía muy buenas razones para temer por su vida y su salud. «He visto cosas peores», fue la indiferente respuesta de Tsuna, cuya mente estaba evocando recuerdos de tutores sicarios sarcásticos y convictos fugitivos locos que intentaban apoderarse de su cuerpo. Honestamente, fue algo relajante ver lo pacífica que había sido su vida desde que llegó a esta escuela. Pareja 3, Jin y Tsukune. «Espera, ¿por qué me emparejan con un tipo?», gritó indignado el autoproclamado galán del grupo al descubrir que no era una de las chicas guapas del club. «No hay nada bueno en que te emparejen para una fiesta de salchichas. Como presidente del club, debería ser yo quien decida las parejas, y digo que me emparejen con una de las chicas». «Y es por eso que se decidió por unanimidad no emparejarte con ninguna de las chicas», respondió Kurumu bruscamente, enviando una mirada al hombre lobo, lo que hizo que cayera de rodillas derrotado y agachara la cabeza avergonzado. «Anímate, Jin-senpai. Trabajemos juntos duro», dijo Tsukune, el siempre confiable rayo de sol, con una palmadita alentadora en el hombro. «No necesito tu compasión». «Espera, si Tsukune está con Jin, entonces eso deja». Yukari reflexionó en voz alta, y su voz se fue apagando mientras ella y los demás miraban a la última pareja restante, llegando a una dolorosa conclusión. Pareja 4, Moka y Tsuna. «¿No es un poco injusto?», preguntó Kurumu con un tono demasiado obvio.
Parece un poco desequilibrado en cuanto a poder puro, murmuró Lambo con una mueca de dolor, recordando el poder del lado abierto de Moka. Y conocía de sobra la fuerza de Tsuna cuando el exmafioso decidió ponerse serio. Bueno, ¿qué sería de un concurso sin un poco de competencia? Preguntó Tsuna, con una sonrisa llena de dientes que no prometía nada bueno. Mucha suerte a todos, gritó Moka, rompiendo el ambiente sombrío con su sola presencia. Era difícil discutir con la vampira de sonrisa ingenua, que parecía incapaz de matar ni una mosca. ¿O no?, pensó Tsuna, un poco desconcertado, cuando ella le guiñó un ojo con picardía mientras todos tenían la atención en otra parte. Parecía que su cómplice también era un poco más competitiva de lo que aparentaba y no dudaba en aprovechar cualquier ventaja que pudiera. Ahora, su oferta de la comida gratis como premio tenía mucho más sentido. A él le gustaba ese lado más atrevido de ella. Y lo más importante, era hora de empezar. Que gane el mejor. Carita horizontal de cansancio. Entonces, ¿alguna idea de qué deberíamos elegir para la foto? Preguntó Kurumu a su pareja, forzando un poco de alegría en su voz. A pesar de saber lo irracional que era, una parte de ella no pudo evitar desconfiar de la mujer de nieve. Puede que dijera que la perdonaba y que se habían llevado bien estos últimos días, pero no era tan fácil olvidar del todo la experiencia de ser convertida en un carámbano gigante. Sin darse cuenta, empezó a temblar en cuanto se quedaron solas. Sabía que estaba siendo estúpida. Eran monstruos, las peleas entre ellos eran tan naturales como respirar, aunque la mayoría intentara seguir las reglas de la escuela. Y lo que es más importante, como Tsuna lo expresó con tanta elocuencia, no tenía argumentos para defenderse, ella misma atacó al grupo antes de ser recibida sin vacilar. Bueno, Tsukune y Moka sí lo hicieron. Le tomó un momento darse cuenta, pero Tsuna era alguien que casi siempre estaba en guardia, con la excepción de Lambo, Tsukune y Moka. Con el tiempo, Tsuna se ablandó con ella y los demás, pero no fue instantáneo. Misore, si bien notó su inquietud, por suerte no la expresó. En los pocos días que empezaron a conocerse bien, Kurumu tuvo que admitir que, aparte de su franqueza y sus tendencias acosadoras, la mujer de nieve era sorprendentemente sincera. ¿Qué tal el bosque? Tiene una atmósfera bastante tranquila y misteriosa, lo que sería un excelente telón de fondo para una especie de foto final para este número, respondió Misore en voz baja, jugando distraídamente con su piruleta. Claro, no es mala idea echarle un vistazo, asintió la súcubo con una sonrisa perpleja en su rostro. Considerando todo, sus posibilidades eran bastante altas. Misore era muy buena con la cámara, asumiendo extraoficialmente el cargo de fotógrafa del club, y Kurumu se enorgullecía de tener un gran olfato para encontrar cosas que enamoraran a la gente. Era parte de ser una súcubo. Al salir de la escuela, la pintoresca vista del bosque los recibió. Si bien era una vista que veían a diario durante el corto trayecto de ida y vuelta a sus dormitorios, era, sin embargo, impresionante a su manera. El cielo rojo estaba despejado y vibrante, los árboles nudosos pero majestuosos se alzaban sobre ellos, con su corteza negra como el cielo nocturno, y sus largas y delgadas ramas se extendían en todas direcciones como si intentaran abarcar el mundo entero de una sola vez. El viento omnipresente danzaba entre las hojas marrones, interpretando una sinfonía ominosa pero tranquilizadora para quienes lo escuchaban, con algún trueno ocasional interrumpiéndolo de la nada. Aunque Kurumu no lo pareciera, le encantaba estar al aire libre, estirar las alas y simplemente disfrutar de la paz. Este era el escenario perfecto para olvidarse de todos sus problemas por un rato. No entendía por qué Tsukune siempre parecía nervioso al caminar por el bosque, inquieto y sobresaltado ante cualquier sombra, pero no lo menospreciaba por ello. Incluso su destinado podía ser imperfecto de vez en cuando. «Parece un buen lugar, ¿no?», preguntó, volviéndose hacia su compañero, solo para ver a Misore tomando un par de fotos, moviéndose a una velocidad que desmerece su habitual actitud relajada. Supongo que también estaba motivada por la recompensa prometida. Como la más nueva del grupo, era la que menos estaba acostumbrada a los disparatados métodos de entrenamiento de Tsuna, aunque apenas se quejaba. Aún así, una semana sin entrenar era una semana sin entrenar, y ambos estaban entusiasmados. La comida también fue un buen extra. Justo como pensaba. Una foto tranquila y apacible del bosque de la escuela será, sin duda, la mejor.
Kurumu afirmó con seguridad, mientras miraba por encima del hombro de su compañera, revisando las fotos que había tomado. Misore asintió levemente, pero poco después frunció el ceño y empezó a mirar a su alrededor con una mirada concentrada que hizo que la súcubo se retirara. Así estuvo durante unos minutos, la mujer de nieve observando todos los ángulos, creando nuevas imágenes, sin decir palabra, con un aspecto cada vez más abatido. No es lo suficientemente bueno, dijo finalmente, después de que Kurumu le preguntara al respecto. ¿Qué quieres decir? Estas fotos son perfectas. La competencia es dura. Conoce mejor la escuela. Siempre ten un plan, le dijo Misore, mirándola a los ojos, muy seria. Ninguna de las dos necesitó decirlo en voz alta para saber que se refería a Tsuna en particular. Tsuna no jugaba limpio. Era de los que siempre cambiaban las tornas, y ninguno de los dos era tan ingenuo como para pensar que ahora era diferente. Incluso obstaculizar o sabotear abiertamente la situación no estaba descartado. Ambos lucharon contra el escalofrío que amenazaba con recorrer sus espaldas y decidieron estar más alerta. Bueno, no hay ninguna regla que diga que solo tenemos que mostrar una foto. Vamos a echar un vistazo a ver si algo más nos llama la atención, sugirió Kurumu, obligándose a sonar más alegre de lo que realmente se sentía. Buena idea. Misore asintió, con una expresión de calma en el rostro, salvo por unas gotas de sudor en la frente. ¿Y el cementerio? Tras un rápido acuerdo, ambos se dirigieron a una de las llamadas 5 maravillas de la escuela, el cementerio, confiados en sus posibilidades de ganar esta pequeña competencia. Incluso se empezaron a escuchar cánticos siniestros desde la misma dirección a la que se dirigían. Después de todo, ¿qué era lo peor que podía pasar? Carita horizontal de cansancio. Me siento como si alguien nos hubiera echado una maldición, murmuró Lambo en tono malhumorado, rodeándose el torso con las manos para protegerse del repentino escalofrío que lo asaltó mientras caminaba penosamente tras Yukari. ¿Te refieres a una maldición?, repitió la bruja con sorpresa, apretando inconscientemente su varita contra el pecho. Al fin y al cabo, como bruja, estaba bastante familiarizada con varias maldiciones. Pero el joven bovino meneó la cabeza y frunció aún más el ceño mientras miraba el cielo sorprendentemente despejado, como si fuera a llover en cualquier momento. No. Quise decir que alguien desafió al mundo a lanzarnos lo peor. Y siempre lo consigue. Lambo respondió con un tono distante, con el cuerpo tenso como si esperara ser golpeado en cualquier momento. Sobre todo cuando se invoca un evento al estilo Bongola. Algo explosivo o doloroso está garantizado. ¿No te estás poniendo demasiado nervioso? Yukari parecía completamente indiferente con todo el asunto y, sobre todo, solo quería seguir adelante. O sea, ¿qué tan malo puede ser este asunto de Bongola? Como si el universo hubiera escuchado sus palabras, un trueno retumbó amenazante sobre ella, provocándole un escalofrío en la espalda. Lambo solo la miró con una expresión inexpresiva de por qué tuviste que empeorarlo, antes de bajar la cabeza y juntar las manos en una oración. Como si rezara por ella. «Basta ya», le gritó, pero no pudo ocultar el pequeño temblor en su voz. No era supersticiosa, a pesar de ser una bruja que lanzaba hechizos y maldiciones, pero no podía evitar la sensación de despertar algo que era mejor mantener oculto y olvidado. Culpaba a Lambo por ello, por asustarla con su ataque de pánico. «Vamos a terminar con esto de una vez», resopló al final, usando la ira y la impaciencia para ocultar su malestar. «No puedo esperar a terminar el trabajo y dormir una semana entera sin idiotas como tú que me molesten». El chico con temática de vaca abrió la boca como para protestar, pero la cerró al ver a Yukari alzar su varita amenazadoramente. Puede que no fuera una potencia ni especialmente fuerte, a diferencia de algunos de su grupo, pero todos desconfiaban de su lluvia de lavadero, por algo. Era difícil no sonreír de victoria al ver el efecto. A pesar de ser una joven genio, solían considerarla una niña sencilla, aunque sus acciones la mayoría de las veces no ayudaban. Aún así, era agradable tener algo que hiciera que la gente la mirara con más seriedad. «¿Vienes, Lambo?», preguntó con voz cantarina mientras volvía a caminar, disfrutando demasiado de su pequeña victoria y olvidándose rápidamente de su conversación anterior. Tenían un concurso que ganar, y sin un destino definido, era mejor darse prisa y esperar a que llegara la inspiración. Ojalá no literalmente.
Lambo permaneció en su sitio solo un instante, con una expresión de reticencia en el rostro. La amenaza de violencia y daño físico no era nada nuevo para él, toda su infancia se resumía en ello, pero de alguna manera resultaba mucho más aterrador cuando provenía de chicas por lo demás lindas y sonrientes, en lugar de mafiosos curtidos en la batalla. ¿Por qué Tsunani tuvo que rodearse de tantas chicas aterradoras? Incluso empiezo a extrañar a Riboon, murmuró, solo para mirar a su alrededor con miedo, como si sus palabras pudieran invocar al mejor asesino a sueldo. En lugar de él, fue Yukari quien le gritó que se diera prisa, lo cual hizo enseguida. Los dos paseaban por la parte trasera de la escuela, alrededor de la piscina, la cancha de tenis y otros campos deportivos similares. Era una zona bastante grande, llena de pequeños edificios que albergaban los clubes deportivos. Su idea era encontrar algo interesante o simplemente bonito para ver en esa zona, pensando que la zona animada y enérgica de un club deportivo sería su boleto a la victoria. No estaban preparados para lo que les esperaba. Con un sobresalto, Lambo se dio cuenta de que ambos habían entrado en un edificio lateral que les resultaba familiar, convertido en dojo. Aunque nunca había visitado personalmente el lugar, Tsuna lo obligó a memorizar la estructura de la escuela, junto con la mayoría de los lugares que podrían tener importancia durante su formación, incluyendo diversas rutas de escape y escondites. La sala del club de karate pertenecía a esa categoría por alguna razón. ¿Qué será este lugar?, preguntó Yukari en voz alta, con un dedo en los labios mientras miraba a su alrededor con curiosidad. No es que fuera una sorpresa. La escuela y sus instalaciones eran sorprendentemente grandes y diversas, mucho más de lo que realmente tendría sentido o era necesario, al menos según Tsuna. Dado que Yukari no era una persona muy activa físicamente, sin contar el entrenamiento de Tsuna inspirado en el Renacido, ni le gustaba la lucha en general, no tendría mucho sentido estar al tanto del karate ni de ningún otro club físico hasta el punto de reconocer sus clubes a simple vista. Lambo estaba a punto de hacer un comentario casual al respecto y luego continuar su búsqueda de la imagen ganadora, cuando el sonido de un gran estruendo desde el interior los tomó a ambos por sorpresa, lo que los hizo saltar hacia atrás en estado de shock. ¿Qué fue eso?, preguntó la bruja, y luego, dejando de lado el sentido común, se dirigió hacia el sonido, con la intención de investigar. Lambo apenas pudo contener un gemido, queriendo darse una palmada en la frente, pero la siguió de todos modos. Se suponía que hoy era día libre tanto en la escuela como en los clubes, con la excepción de ellos debido a la fecha límite. Lo que significaba que el lugar debería haber estado vacío, así que el sonido de un golpe repentino no les auguraba nada bueno. Sobre todo porque estaban en medio de un evento bongola. Con o sin Renacido, sabía que no terminaría sin explosiones masivas, daños materiales y un caos generalizado. Lo sabía, como quien, en gran medida, era responsable de aquellos del pasado. Y Tsuna nunca le permitió olvidarlo. Esta vez, presentía que no sería diferente. Lo que les esperaba no era algo que él ni nadie pudiera haber previsto ni preparado. A pesar de todo lo que hizo, de las cosas por las que pasó, incluso el rostro de Lambo palideció mientras la imagen se grababa en su mente, para su creciente horror. Entonces hizo lo natural y gritó a todo pulmón. Carita horizontal de cansancio. Sukune estaba bastante seguro de que Dios lo odiaba. O el diablo. O tal vez alguna otra entidad mitológica. La cuestión era que alguien allá arriba definitivamente lo odiaba porque nada más podía explicar en qué se había convertido su vida. Como si huyera de una horda de mujeres furiosas y sanguinarias que, por alguna razón, portaban antorchas y horcas, con el único deseo de matarlo a golpes. Si tenía suerte. Que conste, te culpo por esto, gritó su compañero mientras corría desesperadamente a su lado. Ya sangraba por la cabeza, gracias a un jarrón de todo tipo de cosas que les habían lanzado. Sin duda, fue un disparo muy hábil. Él debería saberlo. Tsuna hizo de lanzarle objetos afilados y peligrosos su pasatiempo favorito. ¿Qué hice? Fuiste tú quien fue a echar un vistazo a los casilleros de mujeres. Gritó con un tono histérico mientras intentaba correr más rápido. Tenía la sensación de que podría morir de verdad si lo alcanzaban, a pesar de no haber hecho nada personalmente. Todo empezó cuando se separaron, cada grupo tomando una dirección distinta. Sukune no tenía ni idea de que podían dibujar, después de todo, se sentía más cómodo escribiendo un periódico, así que terminó simplemente siguiendo a Jin.
Debería haberlo pensado mejor, lo sabía, pero aún así lo tomó por sorpresa. Una parte de él esperaba que Jin tuviera el buen juicio de no probar suerte precisamente ese día. Que tal vez, el presidente del club actuara como el estudiante de último año maduro que intentaba aparentar. Estaba profundamente decepcionado. Ni siquiera llegaron a las taquillas cuando fueron asediados por una horda de mujeres despiadadas y sedientas de sangre. No es que le importara no verse obligado a espiar a las mujeres, aunque era demasiado posesivo con sus órganos y su vida. De verdad, parecía como si las mujeres hubieran recibido el aviso con mucha antelación. Lo cual era extraño, porque hasta que aparecieron cerca de las taquillas, ni siquiera Tsukune sabía dónde estarían. Incluso conociendo la naturaleza pervertida de Jin, fue un momento demasiado oportuno. Quizás el universo simplemente los odiaba a él y a Jin por su asociación. Su profundo y complejo proceso de pensamiento fue interrumpido bruscamente por su compañero temporal, quien lo agarró por la espalda de la camisa y lo apartó a un lado, dando un giro brusco mientras corrían por un pequeño callejón entre los edificios escolares. Sus perseguidores redujeron la velocidad por un instante debido a la gran cantidad de gente. Antes de que pudiera quejarse de la violencia o culpar al hombre mayor por su situación, oyeron una explosión detrás de ellos, demasiado cercana para su tranquilidad, lo que los impulsó a intercambiar una mirada y tomar una decisión unánime. Primero la supervivencia, luego la discusión. Probablemente decía mucho sobre su distorsionada sensación de normalidad que todo pareciera un día típico en sus vidas como estudiantes de la Academia Yokai. Quizás ese conductor de autobús tenía razón, al final. La Academia Yokai ciertamente era un lugar muy aterrador. Carita horizontal de cansancio. ¿No deberíamos empezar a buscar un buen sitio para tomarnos una foto?, preguntó Moka con curiosidad, ladeando la cabeza mientras observaba a su inusualmente relajada compañera. Tsuna, como aprendió poco a poco desde que se hicieron amigos, era sin duda un hombre enigmático. Tendía a mantenerse al margen, a dejar que los demás actuaran y se movieran, a pesar de que su cuerpo estaba tenso y enroscado como un resorte, como esperando el momento de entrar en acción. Su mirada era aguda, veía más que los demás y siempre estaba planeando algo. Incluso si simplemente estaba sentado observando su entrenamiento, su mente parecía trazar un plan tras otro, sin permanecer nunca completamente quieto. Sin embargo, probablemente por primera vez en mucho tiempo, no hizo nada de eso. Estaba simplemente recostado en un banco que encontraron al azar, con la cabeza echada hacia atrás, los ojos cerrados y su rostro, por primera vez, completamente sereno. Sin tramas, sin planes, sin ceño fruncido ni rostro ligeramente febril, solo un estudiante de secundaria sentado al sol, dejando que el mundo pasara a su alrededor sin ninguna intención de hacer nada. Era una visión extrañamente entrañable. Totalmente fuera de lo común, con un ligero presentimiento, pero adorable al fin y al cabo. Moka deseó en silencio ver esa faceta de su amiga más a menudo. Su cabello suave, que a estas alturas parecía más una melena y casi le llegaba a los hombros, rodeaba su cabeza como un halo esponjoso y despeinado, meciéndose ligeramente con la brisa, como si invitara a ser tocado. Era una tentación difícil de resistir. Sobre todo con esa mirada de satisfacción en el rostro de Tsuna y la pequeña y genuina sonrisa en sus labios, que la atraían aún más. Sinceramente, a veces lo envidiaba. Si bien los vampiros eran conocidos por su apariencia sobrenatural, Tsuna poseía un magnetismo que prácticamente exigía atención. O al menos cuando no intentaba pasar desapercibido a propósito. A diferencia de ella, que a veces sentía que su única razón de estar presente era para liberar su otro yo si surgía algún problema. En el fondo, sabía que no era así, pero a veces le costaba acallar esos pensamientos desagradables. Agradecía que, a pesar de la conexión que compartían, Ura-chan desconociera estas raras ocasiones, que ella supiera. Moka finalmente alcanzó el límite de su paciencia, su mano a un segundo de tocar el cabello que parecía demasiado suave para ser real, cuando, como si se estuviera reiniciando o algo así, Tsuna abrió los ojos de repente. Sus divertidos ojos marrones se encontraron con sus sorprendidos ojos esmeralda en un instante que pareció extenderse casi hasta la eternidad, antes de que el cerebro del vampiro los alcanzara. Con un grito indigno, Moka saltó hacia atrás instintivamente, ruborizándose al darse cuenta de lo cerca que estaba de su mejor amiga. Por desgracia para ella, el banco en el que estaban sentadas no era muy grande, y su repentino movimiento la hizo abandonarlo por completo.
Terminó en el suelo, con un aspecto nada elegante, con el trasero dolorido y un Tsuna demasiado divertido mirándola. Quiero saber qué estás haciendo, resonó la voz de Ura en su cabeza, todavía somnolienta por la siesta que probablemente estaba tomando. Solía echarse una siesta cuando no pasaba nada interesante a su alrededor, y sus actividades del club de periodismo solían ser la columna aburrida del vampiro sellado. A Omote no le importaba, aunque la charlatanería de Ura siempre era divertida por una razón u otra, era agradable tener una parte de su vida que era simplemente ella. Que no necesitaba compartir con su lado más fuerte. Parece que te estás divirtiendo. La voz demasiado divertida de Tsuna interrumpió la conversación silenciosa en su cabeza, aunque no le importó. Antes de que pudiera decir nada en su defensa, su amiga extendió la mano y la jaló hacia atrás con mucha más facilidad de la que un humano debería haber tenido. En menos de un pestañeo, estaba de vuelta junto a Tsuna, y el adolescente castaño también regresó a su anterior posición perezosa. ¿Qué piensas?, preguntó un momento después, al ver que ella permanecía en silencio. Tenía los ojos cerrados, pero uno de ellos estaba arqueado de una forma claramente interrogativa. Parecía más divertido de lo que tenía derecho a ser, y Moka tuvo que esforzarse mucho para contener la risa que amenazaba con surgir. Me preguntaba qué tan relajado estás, en medio de una competencia, respondió con cuidado, intentando controlar su curiosidad y confusión. Una competencia que tú iniciaste, pero parece que no planeas levantarte pronto. Bueno, no te equivocas, añadió con naturalidad, con una sonrisa en los labios. Normalmente, habría estado en medio de todo, corriendo, pero a veces es mejor dar un paso atrás y dejar que las cosas vuelvan a su sitio. Un único ruido confuso surgió de su garganta mientras ladeaba la cabeza inconscientemente. Tsuna simplemente resopló, abriendo un ojo para mirarla, pero por suerte, no pareció importarle su lentitud. Está planeando algo. Ura, por otro lado, a pesar de que probablemente no sabía de qué hablaban tras dormirse la mayor parte del día, no tuvo problemas para comentar en privado. Había una extraña sensación de anticipación proveniente de su mitad sellada, una anticipación con la que Omote podía simpatizar sin reservas. Tsuna solía desafiar sus nociones de normalidad y de qué esperar, a veces destrozando alegremente su opinión sobre los humanos. A veces, era sorprendente recordar que, a pesar de la facilidad con la que se integraba en el caos de la academia, seguía siendo humano. Sentémonos por ahora y observemos cómo se desarrollan las cosas, continuó Tsuna, sacándola de su ensimismamiento. A veces, no hacer nada puede significar mucho más que moverse en cualquier dirección. Ver el panorama completo sin distracciones. Eso no aclaró su confusión en absoluto, pero finalmente Moka decidió seguir su ejemplo. Era cierto que después de los últimos días ajetreados, era agradable relajarse un poco. Tsuna solía tenerlo todo bajo control, así que si decía que no había necesidad de preocuparse, ella confiaba lo suficiente en él como para creerle. Con eso, la vampira también se tranquilizó, cerrando los ojos y tarareando suavemente. La ligera brisa, junto con el sol brillando inusualmente sobre ellas, era muy agradable. Tan agradable, de hecho, que antes de darse cuenta, poco a poco se quedó dormida. Al poco rato, su zumbido cesó y su cabeza se inclinó hacia un lado, apoyándose en el hombro de Tsuna y rindiéndose por completo. Si hubiera estado completamente despierta, le habría dado vergüenza hacer algo así, pero como él no lo mencionó ni hizo nada para corregirlo, se acomodó serenamente en su nueva almohada. Tsuna no pudo evitar sonreír levemente al inocente vampiro, y un recuerdo errante de Ribón advirtiéndole que no bajara la guardia cerca de alguien que no fuera de su familia resurgió, pero rápidamente lo despachó con un gesto. A pesar de sus travesuras, ya no era un mafioso. Ya no era un aspirante a capo. No tenía familia y, por esa lógica, era libre de elegir en quién confiar según sus propios términos. Ya no estaba solo. Cada vez era más fácil creer en esas palabras, pensó Tsuna con cierta sorpresa. Desde que llegó a esta escuela, las barreras que con tanto cuidado había erigido tras su despido, se habían ido derrumbando poco a poco. Conocer a Moka y Tsukune, todas sus travesuras, y unirse al club de periodismo, le estaban afectando, aunque fuera mínimamente, aliviando una carga que ni siquiera había notado. Poco a poco, se recuperaba, aunque su cuerpo seguía deteriorándose por el veneno. Aún así, sabía que estos días de paz no durarían mucho.
No necesitaba la famosa hiperintuición de los Mongola para saber que era solo la calma antes de la tormenta. Tarde o temprano, el frágil statu quo se rompería, y conociendo a sus nuevos amigos y su suerte, estarían en el meollo del asunto. O su propio pasado lo alcanzaría, el comité disciplinario, obviamente corrupto y totalitario, actuaría, o cualquier tercero que conspirara en la sombra se rebelaría. No era cuestión de si ocurriría, sino de cuándo y quién. Podría disfrutar de estos días de paz, por cortos que fueran. Conociendo su suerte, tendría toda la emoción que necesitaría una vez que terminaran. Los dos permanecieron en sus asientos, Moka durmiendo plácidamente y Tsuna, igualmente recostado sin hacer nada. Honestamente, era tentador seguir su ejemplo y echarse una siesta, pero por mucho que bajara la guardia gracias a sus nuevos amigos, era un ex mafioso. Además, era alumno del mayor sicario. Nunca podría bajar la guardia del todo. No cuando sus guardianes no estaban con él. Antes de que pudiera abrir esa caja de Pandora, por irónico que fuera que no los viera cuando se opuso a los guardianes, se oyeron varios gritos a su alrededor. No de ira, sino de pánico, frenesí, y en cualquier otra situación, ya se habría puesto de pie, preparándose para la pelea. Por suerte, lo sabía mejor y simplemente sonrió con suficiencia, preparándose para el espectáculo que les esperaba. Por un instante, sintió un pequeño sobresalto en su conciencia, preguntándose si realmente estaba bien disfrutar del lío en el que se habían metido sus amigos. Terminó tan rápido como apareció, una parte de él, inevitablemente transformada en la réplica de Renacido, disparó y enterró ese sobresalto, demasiado satisfecho consigo mismo. Después de todo, no era como si él hubiera planeado nada de esto. Era simplemente que su grupo de amigos tenía una capacidad irrealista para encontrar problemas casi en todas partes, y esta escuela no era nada si no estaba llena de problemas. Tsuna siguió tranquilamente esa línea de pensamiento, apaciguando su conciencia moribunda. No era como si estuviera dispuesto a dejar que la situación se descontrolara por completo. Si era necesario, intervendría y evitaría que las cosas se salieran de control. Hasta entonces, simplemente emularía a su antiguo mentor y disfrutaría del caos en el que se encontraba, independientemente de si había tenido algo que ver con ello o no. Aunque el hecho de que tuviera que convencerse a sí mismo de estas afirmaciones tan exhaustivamente no era un buen indicador de que tuviera todo bajo control. Como siempre. ¿Qué pasa?, murmuró Moka soñolienta mientras levantaba lentamente la cabeza y miraba a su alrededor con expresión confundida. A pesar de los fuertes gritos, parecía completamente relajada e ajena a lo que sucedía. Su rosario, por otro lado, se movió bruscamente, y Tsuna habría jurado que sintió una mirada furiosa dirigida hacia él desde la gema central. Cualquier otra persona estaría enloquecida en ese momento o quizás huyendo, pero Tsuna comprendía lo suficiente la personalidad interna de la vampira como para saber que era solo una advertencia para que cuidara de su mitad menos poderosa. No es que tuviera intención de permitir que el vampiro de cabello rosado sufriera algún tipo de daño fuera del entrenamiento en primer lugar. Es hora de que comience el espectáculo, respondió en un tono uniforme, apenas capaz de contener la risa que quería brotar mientras ignoraba la mirada silenciosa y tomaba con cuidado la cámara que Moka sostenía. El espectáculo, repitió, con la cabeza ladeada mientras miraba a su alrededor para ver si algo estaba fuera de lugar. Salvo por los gritos cada vez más fuertes y la estampida de pies a lo lejos, todo parecía igual antes de que se durmiera. Él simplemente dio una sonrisa misteriosa como respuesta, mientras se ponía cómodo y la cámara estaba lista. Lo que sucedió después fue casi demasiado rápido para procesarlo adecuadamente. De no ser por su premonición, incluso Tsuna podría haberlo pasado por alto. Resultó que estuvo a punto de ocurrir y terminó en un abrir y cerrar de ojos. Las primeras en aparecer fueron Kurumu y Misore, provenientes del bosque. La súcubo tenía las alas desplegadas y volaba mientras sostenía a la mujer de nieve en brazos. Esta última parecía desconcertada, salvo por el hecho de que su piel pálida, de alguna manera, se había vuelto aún más pálida. En marcado contraste, Kurumu parecía muerta de miedo, gritando sin parar y sin prestar atención a donde volaba. Ni siquiera recordaba que podía volar más alto, pues los dos apenas estaban sobre el suelo. Lo más extraño fue lo que vino tras ellos. Un grupo de adolescentes de diversos tamaños y apariencias llegó corriendo tras el dúo.
Todos llevaban extrañas capas carmesí con capucha, aunque algunas eran demasiado grandes y estaban a punto de caerse, mientras que otras eran demasiado pequeñas, colgando de sus cuerpos y a punto de romperse. Al igual que la súcubo, todos tenían el rostro desfigurado y gritaban con voz ronca, sin mirar hacia donde corrían. Lo más extraño era que nadie, ni siquiera Tsuna, tenía idea de que huían. Aunque al final no importaba. Desde la dirección opuesta, casi al mismo tiempo, llegaron Lambo y Yukari corriendo. Bueno, más bien Yukari corría como si le fuera la vida en ello, sin su sombrero de bruja y medio cargando, medio arrastrando a Lambo, quien tenía una mirada aturdida y un chichón enorme en la cabeza, claramente inconsciente. La joven bruja estaba pálida como un muerto y claramente más concentrada en huir que en su destino, de lo contrario, podría haber notado que iba en clara ruta de colisión con sus compañeras de club. O tal vez no. Yukari tenía la peor percepción espacial del grupo, a pesar de su afición por las bromas. Para aumentar la confusión general, tras ella y el sicario bovino, semi-inconsciente, corría nada menos que Hajime, capitán del club de karate. Su rostro irradiaba una preocupante mezcla de vergüenza y pudor. Y, por alguna razón, vestía un uniforme de chica mágica con temática de marinero. Para ser sincero, ni siquiera Tsuna tenía idea del porqué ni del cómo de esto último. Y por el bien de su cordura, o lo poco que le quedaba de ella, tampoco quiso saberlo. Los últimos del grupo en llegar a este fatídico encuentro fueron, por supuesto, Tsukune y Jin. Como era de esperar, también corrían por sus vidas como si los sabuesos del infierno los persiguieran. No andaban muy lejos de la realidad. Tras ellos corría una horda de mujeres, con la mirada asesina en la mirada, algunas transformadas, otras conservando su forma humana. Eran al menos 50, aunque debido al polvo que levantaban, era difícil saberlo. Aún así, la pregunta lo atormentaba, ¿de dónde sacaban antorchas y orcas en cantidades tan convenientemente grandes? A pesar de sus pensamientos errantes, no tuvo tiempo de reflexionar sobre ellos. Las tres parejas estaban casi enfrentadas, y desde su perspectiva, fue divertidísimo ver cómo todos abrían los ojos de par en par al mismo tiempo, al darse cuenta de lo que ya preveía que sucedería. Iban a chocar entre sí. Dolorosamente. Moka abrió la boca, presumiblemente para advertirles, pero incluso sin su intuición, Tsuna supo que sería demasiado tarde. Apenas pudo pronunciar la primera palabra cuando la interrumpieron bruscamente al chocar los tres con un sonido curiosamente parecido al de dos objetos metálicos al chocar con fuerza. Había algo que decir sobre la dureza de algunos de sus amigos, reflexionó con una risa silenciosa. Eso, o sus vidas se parecían más a un cómico o a una caricatura de lo que él se atrevía a admitir. Como era de esperar, debido a la falta de lluvia en las últimas semanas y a la velocidad a la que corrían, los tres, o mejor dicho 6 grupos, levantaron una gran cantidad de polvo que pronto envolvió y ocultó la gran masa de extremidades concentradas en un sitio demasiado pequeño para ser cómodo para cualquiera de los involucrados. La polvareda era tan grande que incluso los alcanzó, y solo gracias al paraguas que Tsuna preparó a tiempo para protegerlos, ambos evitaron escupir polvo y arena durante los días siguientes. Honestamente, había una razón por la que evitaba las playas siempre que podía, y su absoluta incapacidad para nadar era solo una de ellas. La arena tenía tendencia a ser áspera, basta y llegar a todas partes, incluso a lugares en los que nunca pensaste que podría llegar. A pesar de sus preparativos, Tsuna aún tuvo que esperar un par de segundos para que se le aclarara la vista. Si bien el paraguas los protegía de lo peor, no era en absoluto una defensa impenetrable. A su lado, Moka parecía estar en una mezcla perfecta de desconcierto, confusión y cautela. Parecía estar a punto de salir corriendo de su sitio, con una mano ansiosa sobre su rosario. Para ser justos con ella, su experiencia hasta el momento apuntaba a la inevitable conclusión de que se verían envueltos en una pelea, aunque Tsuna no estaba nada preocupado. En este caso, después de todo, eran simples espectadores y no tenían intención de cambiarlo. Sonriéndole inocentemente al vampiro nervioso, guardó su paraguas con calma y se dispuso a observar el espectáculo que continuaba. Sorprendentemente, la nube de polvo concentrada alrededor de los grupos en colisión se negaba a calmarse, pareciendo una tormenta de arena en miniatura y muy localizada. Curiosamente, los sonidos de lucha, las maldiciones ahogadas y los gritos agudos no parecieron detenerse pronto. «Oye, cuidado donde tocas», gritó alguien, presumiblemente Kurumu,
acompañado de varios gritos de dolor y una risa pervertida. Por favor, deja de tirar. Quítate de encima, ese no es el tipo de aplastamiento que me gusta. Kagome, deberías dejar de comer bocadillos de medianoche todos los días. Estás pesada. Lo siento por no tener un metabolismo injusto como otros que no nombraría. Simplemente estás celoso de mí y de mi figura. ¿Cómo si? ¿Es este realmente el mejor momento para tener esta discusión? Mantente fuera de esto. No puedo respirar. Que alguien me ayude. ¿Qué? ¿Quién me tocó el trasero? Te tengo que mantener la calma. Oye, ¿eso es una granada? El rostro de Tsuna formó una mueca, pues ya sabía lo que sucedería a continuación. Sin necesidad de que su hiperintuición le advirtiera, años de lidiar con Lambo lo hicieron actuar por instinto, agarró a una sorprendida Moka por los hombros y la tiró al suelo, justo a tiempo para que la gran concentración de cuerpos que gemían explotara. Con suerte, ninguno murió. Aunque las armas de Lambo, en su mayoría, suelen ser de baja potencia y de bajo rendimiento para mayor seguridad, si se juntan demasiadas, podrían causar daños graves, independientemente de las precauciones. Bueno, sus observaciones de Yokai hasta el momento le confirmaron que tenían cuerpos robustos, al menos del nivel de un humano común con actividad en llamas, y muchos incluso lo superaban. Aún así, no sería mala idea limitar su armamento disponible por el momento. Lambo se portó tan bien últimamente que casi olvidó lo molesto que puede ser un Lambo con rabietas. Y esta explosión fue leve para sus estándares. Sabada, una voz baja y peligrosa surgió de debajo de él, todavía suave pero con un tono amenazante que le decía que su vida pendía de un hilo. No necesitaba mirar hacia abajo, el aura pura que lo envolvía y la sensación del frío metal en su mano izquierda le indicaban con claridad lo sucedido. Lo sabía, pero aún así bajó la mirada, aunque solo fuera para contemplar su posible muerte. Maldita sea su maldita suerte. Y maldita sea su maldita intuición por no avisarle a tiempo. ¿En serio no es lo que parece?, preguntó con una sonrisa temblorosa, sus ojos marrones se encontraron con los de un par de ojos rojos poco impresionados en un tenso enfrentamiento. Su rostro enrojecido y el contacto bastante cercano que tuvieron sus cuerpos no ayudaron en su caso. ¿Terminaste?, preguntó la parte abierta de Moka, sin parecer impresionada. Más que enfadada, su rostro ceñudo y su aura de peligro parecían ser algo completamente natural en ella. El único cambio en su expresión fue una ceja levantada y una ligera tensión en su cuerpo. Lo cual era una razón más para contener esa familiar sensación de pánico. Lo siento, murmuró mientras se levantaba con cuidado, procurando no empeorar la situación. En momentos como estos, casi agradecía los drásticos métodos de Ribbon para controlar su inquietud y evitar que cayera en un caos de pánico. Si fuera el mismo Dametsuna al que le dijeron que sería jefe de la mafia, habría muerto. Sin mencionar su falta de comunicación con mujeres, habría empeorado las cosas al intentar levantarse apresuradamente y hacer el ridículo. Aunque, para ser justos, su yo más joven jamás se habría acercado a una escuela para monstruos ni habría estado tan cerca de una chica. Al menos, no voluntariamente. Tras levantarse sin más incidentes, con cuidado de mantenerse alejado de Moka para no provocar aún más su ira, el vampiro también se levantó. A pesar del entorno, no había ni un pelo fuera de lugar en su cabeza, ni una sola mancha de polvo en su ropa mientras se enderezaba con su habitual gloria regia. Supongo que eso era lo que representaba lo sobrenatural en la belleza sobrenatural. Miró a un lado, hacia la pequeña montaña de cuerpos que gemían, humeaban y recobraban la conciencia lentamente, antes de seguir observando a Tsuna con una mezcla perfecta de desagrado y curiosidad. Como lo había logrado también era completamente desconcertante. Con esto me despertaste. Su acusación fue clara, y por la forma en que entrecerró los ojos, Tsuna supo que tenía que hablar rápido. Aunque su relación con el lado vampírico de Moka era cordial la mayor parte del tiempo, no había razón para enfadarla innecesariamente. A pesar de que una parte de él sentía cada vez más curiosidad por el funcionamiento de ese extraño sello, el cambio le pareció más desconcertante que el uso de la bazuca de 10 años por parte de Lambo. Claramente no era el momento. Lo siento, las cosas se salieron un poco de control de lo que preví.
Honestamente, fue un accidente, respondió rápidamente, devolviéndole el rosario en silencio. Aunque me pregunto, con lo fácil que se desprendió ese rosario, ¿para qué sirve el sello? Ante su pregunta descuidada, ella le dirigió una mirada que cuestionó su inteligencia, aunque parecía tranquila en general. Tsuna lo consideraría una victoria, no quería lidiar con un vampiro furioso en ese momento. Antes de que pudieran continuar su conversación, una conmoción volvió a centrar su atención en sus amigos. Los extraños cultistas parecían haber despertado primero, asustados por la destrucción y las orcas aún intactas que los rodeaban, e intentaron huir presas del pánico. Desafortunadamente, todo terminó en algunos incidentes afortunados con el grupo femenino, todavía furioso, y antes de que ninguno de ellos se diera cuenta, los cultistas empezaron a huir, con varias mujeres tras ellos, pidiendo su sangre a gritos. Por alguna razón, también llevaban a Jin y a Hime atados, mientras cantaban algo que sospechosamente sonaba como si planearan quemarlos en una pira. Incluso para el caos al que Tsuna estaba acostumbrado, parecía demasiado desconcertante. Al asentarse el último polvo, centró su atención en sus amigos supervivientes y aunque lejos de lo común, el panorama que lo recibió se aproximó más a lo que esperaba. Era un caos, pero se ajustaba mejor a sus predicciones, así que Tsuna se permitió una pequeña sonrisa divertida. Tsukune, quien se encontraba en el fondo de la pila de cuerpos, estaba claramente inconsciente, con solo la coronilla y un brazo visibles. A pesar de eso, su expresión no era de dolor, sino más bien de molestia, si Tsuna tuviera que describirlo con palabras. Kurumu y Misore estaban encima de él, la súcubo adoptó una pose bastante provocativa, prácticamente envuelta sobre su amor predestinado, aunque el efecto probablemente se vio arruinado por sus ojos en espiral y el pie de la mujer de nieve en su cara, que yacía a su lado, mirando en dirección opuesta. Al igual que las demás, también estaba prácticamente fuera de combate, con su característica piruleta a punto de caerse de su boca. Yukari estaba sentada junto al montón de sus compañeras del club, con su omnipresente sombrero de bruja desaparecido, su capa hecha jirones y su varita tirada en el suelo junto a ella. Para aumentar aún más el desconcierto de Tsuna, por alguna extraña razón, estaba atada de forma bastante provocativa. Afortunadamente, su corta edad y su falta de desarrollo le permitían cierta modestia. El último en aparecer de la nube rosa que se desvanecía fue la versión adulta de Lambo, con el pelo más despeinado de lo habitual y su habitual expresión plácida reemplazada por una mirada confusa y de ojos abiertos. De pie, con una rodilla en el suelo, el cuerpo tenso y los relámpagos comenzando a crepitar a su alrededor, no se parecía en nada a su yo más joven. Entonces vio a Tsuna y Moka observándolos con una mezcla de diversión, curiosidad y sorpresa, y su postura se relajó de inmediato, apareciendo una sonrisa fácil en su rostro. Hola, lo saludó con un simple movimiento de sus dedos, y su anterior guardia desapareció por completo. Oye, Lambo, respondió Tsuna con calma, aunque una voz sarcástica en el fondo de su cabeza quería amonestar al joven adulto por relajar la guardia tan fácilmente. Con 10 años de bazooka o no, debería haber sabido mejor en qué tipo de problemas se metía su yo más joven. Sobre todo cuando tuvo que recurrir a la bazooka. Un poco de paranoia sana no ha matado a nadie todavía. Que su voz interior sonara demasiado cerca para que Ribón se sintiera cómodo fue ignorado obedientemente. Le gustaban sus últimos momentos de cordura, muchas gracias. ¿Y qué pasa?, preguntó el anciano guardián del rayo mientras se sacudía el polvo y miraba con curiosidad la pila de cadáveres a su lado. No era ni de lejos la peor escena a la que había llegado, gracias al cañón viajero en el tiempo, así que no había motivos para alarmarse. Tsuna era muy consciente de que esto era muy tranquilo en medio del caos en el que solían acabar, considerando todo. Ganar un concurso. Su respuesta llegó con una sonrisa preocupante que mostraba los dientes mientras agarraba su cámara con una mano, mientras con la otra traía a Uramoka hacia su lado y los hacía girar mientras los colocaba a ambos para una selfie, con el resto del club al fondo. Como era de esperar, su compañero de cabello plateado no apreció sus acciones, y si hubiera sido un hombre inferior, Tsuna ya se habría desmayado por la mirada furiosa que ella le dirigió. ¿Qué crees que estás haciendo, Sabada?, gruñó Moka con expresión molesta, mientras una aura oscura se manifestaba a su alrededor mientras se preparaba para lanzarlo por los aires con su patada característica.
A pesar de saber que ella podría patearle el trasero fácilmente y de que sus instintos de supervivencia, olvidados hacía tiempo, le gritaban débilmente, el exmafioso se dejó esbozar una sonrisa pícara. Estaba demasiado acostumbrado a interactuar con gente capaz de patearle el trasero y lo habría hecho a la menor oportunidad. Si Mamón le enseñó algo, fue que todos querían algo. Es decir, todos tenían un precio, y sus amigos no eran la excepción. Y por muy mal que sonara, le favorecía mucho, sobre todo al apaciguar a sus compañeros más volubles cuando necesitaba un poco de paz y tranquilidad. Mira, o nos sacamos una foto y ganamos esta carrera mía, o acabamos quedándonos atrás con el periódico y tenemos que pasar al menos una noche más en vela para terminar a tiempo, explicó racionalmente, teniendo cuidado de mantener una expresión neutral para que ella no encontrara una razón para arremeter de todos modos. El ceño fruncido de Moka permaneció, pero el aura que la rodeaba se desvaneció lentamente. Incluso si se tratara de su otro yo, quien tendría que pasar toda la noche trabajando, no era ajena a ello. Después de todo, probablemente por compartir el mismo cuerpo, si uno de ellos estaba cansado o exhausto, el otro no estaría mejor, así que era lo mejor para ambos cuidar su cuerpo y el uno al otro. Sobre todo si implicaba beber grandes cantidades de la sangre de Tsuna. Además, a diferencia de Omote, Ura era excesivamente orgullosa. Ese orgullo no le permitía perder en nada, especialmente en una competición estúpida, pero ese mismo orgullo también la atormentaba cuando le decían qué hacer. Sobre todo, alguien inferior a ella. Ella no estaba completamente convencida, pero su rabia indiscriminada se suavizó hasta convertirse en indecisión, y esa fue toda la apertura que Tsuna necesitó para hacer su movimiento. Di patata, exclamó con una amplia sonrisa, tomando una foto antes de que Moka pudiera zafarse de su agarre. Queso. Lambo, el único que estaba más o menos consciente en ese momento, se unió a la canción mientras saludaba perezosamente a la cámara. Su sonrisa era bastante nostálgica, como si estuviera reviviendo un viejo recuerdo. Considerando que era de dentro de 10 años, esa era una descripción bastante acertada, reflexionó Tsuna mientras el flash de la cámara lo cegaba a todos por un solo segundo. Y por ese instante, todos quedaron inmortalizados. Tsuna, a pesar de las ojeras y su carácter generalmente enfermizo, sonreía ampliamente, sosteniendo en sus brazos a una vampiresa de ojos plateados que lo miraba con una mirada asesina, con ojos rojos sangre que brillaban peligrosamente. Lambo, de 10 años en el futuro, sostenía un símbolo de paz, sentado junto a una gran pila de extremidades humanas que conformaban al resto del grupo, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Fue aleatorio. Fue completamente caótico y lo más alejado posible de la normalidad humana. Fue una imagen que planteó 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Le recordó aquellos viejos tiempos tranquilos con sus guardianes, donde los demás se peleaban entre ellos, todo explotaba a su alrededor y ellos se lo pasaban genial. No había sido tocado por las sombras persistentes de su pasado como mafioso, lejos de los verdaderos peligros de esta escuela y de todos aquellos que quisieran hacerles daño. La confianza entre ellos aún no se había quebrantado, no se habían trazado ni cruzado los límites, y todo era perfecto. No duraría, lo sabía muy bien. No necesitaba su intuición para eso. Por ahora, sin embargo, esto era suficiente, decidió en silencio mientras esquivaba una patada desganada de Moka. Por ahora, podía disfrutar de estos momentos felices con todos. Porque después de la tormenta que se gestaba en las sombras, nada volverá a ser igual.